y hoy les voy a hablar de las matemáticas en el arte oriental. Primero un poco de contexto de la época. El extremo oriente o Asia Oriental es parte más oriental de Asia. La región fue la cuna de civilizaciones antiguas como el Imperio Chino, la antigua Corea, el antiguo Japón, el Imperio Mongol y actualmente es hogar de 1.6 mil millones de personas. La región posee metrópolis mundiales como Tokio, Seúl, Shanghái y Hong Kong, archipiélagos interminables al borde del Océano Pacífico, así como vastas llanuras, montañas y montañas muy altas. Las regiones que podemos encontrar en la Asia Oriental son China, Hong Kong, Japón, Macao, Mongolia, Corea del Norte, Corea del Sur y Taiwán. Además, algunos estudios incluyen a Vietnam como parte de Asia Oriental, ya que han sido considerados como de la mayor parte de la sinosfera de influencia china. Ahora, para seguir con el contexto histórico, les voy a hablar un poco de unas regiones específicamente que son Japón, China, Corea y Mesopotamia y cuáles son sus representantes. Uno de los representantes más importantes de China fue Liu Hui en el siglo III después de Cristo, en su libro Los 9 capítulos sobre el arte de las matemáticas. Se muestra que Liu Hui fue posiblemente el primer matemático conocido que descubrió y comprendió los números negativos. Su libro menciona a un resultado que es virtualmente idéntico al teorema de Pitágoras, que fue descubierto independientemente en China. También logró aproximar la fracción pi mediante fracciones decimales. Su mejor resultado fue 223 diagonal 61 mayor que pi, mayor que 222, diagonal 7. Además expuso métodos para resolver sistemas de ecuaciones, calcular volúmenes de figuras tridimensionales y numerosos problemas trigonométricos. Otro representante de China que fue muy importante fue Li Si. Publicó un método que mejoraba los métodos de Tian Yuanshu para resolver ecuaciones polinómicas de una sola variable. Igualmente expuso argumentos convincentes como cuáles eran la Tierra era esférica y no plana. ¡Pum! Ahora vamos a hablar de las matemáticas en el arte, pero en Japón. Wadane extendió el desarrollo del cálculo integral de Hajime Yokuyen como el contexto de Henry en japonés, principios del círculo. Trabajó en el cálculo de valores máximos y mínimos, rústicamente igualado la primera derivada a un cero en una ecuación, y dio razonamiento y sutileza al método de cómputo que se dio sin explicar por Seki Takakakusa, cerca de 100 años antes. También fue el primer japonés en trabajar las ruletas. Ni en Corea ni en Babilonia hay representantes como tal de las matemáticas, pero específicamente en Babilonia se hablan de las matemáticas babilónicas, conocidas mejor como matemáticas asirio-babilónicas. Son las matemáticas desarrolladas o practicadas por la gente de Mesopotamia, desde los días de los primeros sumerios hasta los siglos posteriores a la caída de Babilonia en el 539. A los textos matemáticos babilónicos son abundantes y están bien editados con respecto al tiempo. Se dividen en dos grupos distintos, uno del periodo babilónico antiguo, que consiste en 1830 a 1531 a.C. El otro principalmente se le estudia de los últimos 3 o 4 siglos antes de Cristo. Ahora en Corea específicamente no hay gente sobresaliente de las matemáticas, pero sus programas son específicamente muy buenos para ese tipo de materia. No. Ahora les voy a hablar un poco más del contexto del tema. Mucho antes de los primeros registros escritos hay muchos dibujos que indican algún conocimiento de matemáticas elementales y de la medida del tiempo basada en las estrellas. Por ejemplo, los paleontólogos han descubierto rocas de ocre en la cueva Bloms en Sudáfrica de aproximadamente 70 mil millones de años de antigüedad, que están adornados con hendiduras en forma de patrones geométricos. También se descubrieron artefactos prehistóricos en África y Francia, datados entre el 35.000
y el 20.000 a.C. que sugieren intentos iniciales de cuantificar el tiempo. Hay evidencias que las mujeres inventaron una forma de llevar la cuenta de su ciclo menstrual de 28 a 30 marcas en un hueso o piedra, seguidos de una marca distintiva. Más aún, los cazadores y pastores empleaban los conceptos de uno, 2 y muchos, así como la idea de ninguno o cero. Cuando hablaban de manadas de animales, el hueso Inshao, encontrado en las inmediaciones del río Nilo o noreste del Congo, pueden datar ante el 20.000 a.C. Una interpretación común es que el hueso se supone de la demostración más antigua conocida de una secuencia de números primos y de la multiplicación por duplicación. Las matemáticas babilónicas se refieren a las matemáticas desarrolladas en Mesopotamia, lo que actualmente es Irak, desde los días primerios a los sumerios. Específicamente en regiones como Japón o Corea, el cuerpo es sagrado. La anatomía humana es algo muy sagrado que usan y por eso lo recurren específicamente en todas sus pinturas. Porque no sé si han visto en algunos lugares, museos, hay pinturas que son coreanas y que son japonesas, que son específicamente de cuerpos desnudos o solo de cuerpos, porque para ellos la anatomía es específicamente algo muy importante para ellos. Ahorita les voy a hablar de algunos de los tipos de arte más importantes en China, Japón y Corea. Para los anatomistas, la naturaleza también era dividida en elementos, cada uno determinado por asociaciones complejas como dioses y todo lo que existe en una voluntad divina. Y aunque dicha relación podía tener anotaciones razonables en muchos casos, y sobre todo en Europa, solían ser meramente supersticiosos y sin verdaderos fundamentos. Mientras tanto, en países como China o Japón, la filosofía de la vida era el vibrante folclore que les dieron el abanico de temas tales como aves, plantas, insectos, la vida, la sociedad, el sexo y demás. En Japón, Yamatoe es el estilo de pintura japonesa inspirado en las pinturas de China, figuras pequeñas y representaciones muy detalladas de edificios y otros objetos. Las secciones de solo ciertos elementos de una escena a ser completamente representados, donde los demás pueden ser completamente ignorados o cubiertos por una nube que flota. Una visión oblicua aérea que muestra los interiores de los edificios, como si se estuviera viendo a través de un corte del techo con representaciones muy estilizadas en el paisaje. En China tiene una larga y prolífica historia. Si hablamos del arte oriental y la pintura, tanto del cuerpo humano como de paisajes y otros temas, fueron desde las 6 dinastías del año 2022 al 589 hasta la dinastía Tang, que esa fue del 618 al 907. Cuando artistas tan importantes como Wu Kaixi y Wu Daoxi establecieron gradualmente bases de pintura figurativa. La pintura del paisaje comenzó a popularizarse en las dinastías Sui del 581 al 618 y Tang gracias al esfuerzo de artistas como Zhang Ziqian, Li Xuan y Gang Wei. En Corea, los primeros ejemplos de arte coreano consisten en obras de la Edad de Piedra, como que datan del año 3000 a.C. Estos consisten principalmente en esculturas votivas y más recientes petroglifos que fueron redescubiertos. Ahora vamos a hablar de las diferentes herramientas de las matemáticas en todo este ámbito de la cultura oriental. Las matemáticas y el arte están relacionadas de varias maneras. De hecho, es frecuentemente encontrado las matemáticas descritas como un arte debido a la belleza o la elegancia de muchas de sus formulaciones, y se puede encontrar fácilmente su presencia en manifestaciones como la música, la danza, la pintura, la arquitectura, la estructura y las artes textiles.
Específicamente en esto se puede encontrar mucho el cálculo integral, el cálculo diferencial. ¿Por qué? Porque en el cálculo se puede encontrar todo este tipo de cosas y se pueden estar calculando. Por ejemplo, en las artes textiles, cómo se puede calcular la tela, bueno, todo ese tipo de cosas como la tela o el cortado o todo ese tipo de implicaciones. También en esto del arte textil se puede encontrar la geometría para el diseño, los trazos, pero igualmente se puede encontrar en la danza. En la danza calculando los pasos o calculando en qué momento hay que hacer cada uno de estos pasos. También las matemáticas se pueden encontrar en la escultura y en el arte, en la perspectiva, en el claro oscuro, en los diferentes tipos de movimientos, en las pinturas, el largo, el ancho. Y por último, las matemáticas y la arquitectura. Están relacionados ya que los arquitectos, al igual que otros artistas, como ya acabamos de mencionar, se sirven de las matemáticas en su actividad por varias razones, además de las matemáticas necesarias para el cálculo y el diseño necesario estructural de la futura de la construcción. Su trabajo es íntimamente relacionado con la geometría que se requiere para definir las formas espaciales de un edificio. En los siguientes ejemplos pudimos ver cómo las matemáticas están en varios tipos de artes que no son necesariamente de la materia. Personalmente, creo que el valor que tienen las matemáticas en el arte, no solo en ese tipo de arte, sino en el arte en general, es muy importante. ¿Por qué? Porque no solo el arte es pintar, dibujar o hacer cualquier tipo de cosas, sino que también se necesitan los cálculos y la geometría especialmente. Por ejemplo, en los edificios, en la arquitectura, como acabamos de mencionar, se necesita específicamente las matemáticas, no solo para dibujar los trazos o algo así, sino para calcular exactamente cómo será el edificio, la casa o etc. También en el diseño de modas puede ser demasiadamente importante porque así podemos cortar los trazos de la tela, el diseño, todo eso que es meramente importante. En el contexto histórico, las matemáticas, gracias a las matemáticas tenemos esto llamado arte. ¿Por qué? Porque si las matemáticas no existieran como tal, el dibujo solo serían así como caritas felices o algo así. Pero gracias a las matemáticas tenemos los dibujos bidimensionales o los dibujos que son específicamente tridimensionales como el 3D o el 2D. Solo tendríamos dibujos sin un fondo, sin un trasfondo 2D. Pero gracias a la geometría y al cálculo podemos tener específicamente los dos, las matemáticas y las artes unidos. Como conclusión podemos llegar a que las matemáticas son un arte extremadamente grande que se incluye en cada estudio, pero ahora hablamos de eso en el arte, porque en el arte fue demasiadamente importante para todos los tipos de diseño, dibujos, estructuras, diseños de instrumentos. De acuerdo con todo, podemos decir que gracias a las matemáticas tenemos muchas cosas que nos van a ayudar a vivir mejor. El arte es una expresión pequeña de este gran universo. La escultura, la pintura, la música, la arquitectura, incluso el diseño de los utensilios, herramientas y maquinarias fueron posibles gracias a ellas. Esto ha sido un pequeño fragmento de las matemáticas en el arte oriental. Agradezco sumamente su participación y su atención en este documental. De verdad, muchas gracias por su participación, por su atención y hasta la próxima.